Una de las historias más conocidas de la Biblia es cuando un pequeño pastorcito, llamado David, se enfrenta en batalla con un gigante del ejército filisteo de nombre Goliat. Pero ante la evidencia que se encuentra en la Biblia, existe una diferencia con la historia que la mayoría conoce. ¿Quieres conocerla? Pues quédate en este canal para descubrirla. Antes de iniciar este video, quiero comentar que ya está muy cerca el tiempo en el que se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la Semana Mayor, donde principalmente se recuerdan los últimos eventos del ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección. De acuerdo a las Escrituras, estos eventos suceden cercanos al tiempo de la fiesta de la Pascua, por lo que hemos preparado una serie de videos relacionados con esta festividad, que tienen una relación muy directa con los últimos días de Jesús, con su muerte y con su resurrección. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas los siguientes videos, que muy probablemente te ayuden a descubrir algunas cuestiones de las que pocos han explicado. Así que no olvides suscribirte. En la Biblia encontramos la historia del pequeño David contra el gigante Goliat. Sin duda, es una historia que todos hemos escuchado desde niños y que prácticamente todos conocen. Este episodio de la Biblia, aún fuera de la fe, es una historia que se ocupa para motivar a la gente cuando tiene que afrontar grandes retos o grandes problemas. Sin embargo, de acuerdo a lo que narra la Biblia, en la historia de David contra Goliat, se encuentra un detalle muy importante que pocos han observado y que seguramente cambiará la manera en que hemos percibido esta historia. Analizando la escritura, la primera vez que aparece David en la Biblia es cuando el profeta Samuel va a ungir al futuro rey de Israel. Dios había escogido a uno de los hijos de Isaí de Belén, el cual sería ungido por el profeta Samuel. Este sería David, el menor de los hijos de Isaí. Primera de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero si bien es cierto que en la Biblia encontramos que David era el menor de sus hermanos, esto no necesariamente significa que David en esta etapa de su vida sea un niño. Tampoco estoy afirmando que David sea un adulto. Simplemente que de acuerdo a lo que se narra en esta parte de la historia, no se puede afirmar que David, cuando es ungido por el profeta Samuel, es un niño. La segunda vez que es mencionado David es cuando el rey Saúl era atormentado por un espíritu, y sus siervos le aconsejan que debe mandar a buscar a alguien que supiera tocar el arpa, para que cuando el espíritu atormentara a Saúl, tendría alivio del tormento. Es así como uno de los criados le responde a Saúl que él ha visto al hijo de Isaí, y es aquí donde se da una descripción sobre David. Primera de Samuel 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Como vemos en esta cita, en la descripción que se hace de David, ya es asimilado en apariencia de un hombre de guerra, lo cual no concuerda con la imagen que muchas veces nos hemos hecho sobre David siendo un niño. La siguiente vez que es citado David en la escritura
es precisamente en el episodio referente a su batalla contra el gigante Goliat. El padre de David lo había enviado a llevar provisiones al campamento israelita y a sus hermanos, puesto que estaban en guerra con los filisteos. Cuando David llega al campamento israelita, él buscaba a sus hermanos, y es en ese momento que escucha el desafío que hacía el gigante Goliat, retando a que enviaran a un hombre del campamento de Israel y que peleara con él, y el que perdiera esa batalla, su pueblo sería siervo del pueblo del que venciere. Para David, al escuchar el reto del gigante, es una insolencia que se atreva a retar así al ejército del Dios viviente. Las palabras de David se las hacen saber al rey Saúl y lo manda a traer ante él. Es así cuando David se ofrece a pelear contra el gigante Goliat. El rey Saúl le dice a David que él no podría pelear contra el gigante, porque es solo un muchacho, y el filisteo era un hombre de guerra desde su juventud. Primera de Samuel 17:33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él hombre de guerra desde su juventud. Desde este versículo es que surge la imagen de que David sea solo un niño o un jovencito cuando pelea con Goliat. Sin embargo, existe un detalle muy importante en el versículo 38 de este capítulo. Primera de Samuel 17:38. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Desde mi punto de vista, siempre me pareció un tanto extraño que el rey Saúl vistiera con sus ropas de batalla a un niño o un joven. Y más aún cuando en la Biblia se dice que el rey Saúl era el más alto de todo el pueblo de Israel. Primera de Samuel 9:2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Resulta poco probable pensar que entre todo el ejército de Israel, donde existen hombres de diversas tallas, sea el hombre más alto de todo Israel el que le preste sus ropas de guerra a alguien de talla pequeña. Y es que en realidad, desde la descripción de David que se le da a Saúl cuando él buscaba a alguien que supiera tocar el arpa para aliviar su tormento, se describe también como vigoroso, que en el hebreo original la palabra es gibón, que entre sus traducciones también encontramos como fuerte, robusto, poderoso, potente, grande o gigante. Y es más sorprendente aún que esta misma palabra en hebreo es la que se emplea en Primera de Samuel 17:51, pero aquí la palabra gibón aparece traducida como paladín. Es decir, que tanto a David como a Goliat se les llama con la misma palabra en hebreo, gibón, para referirse a ellos como alguien vigoroso, poderoso, robusto, grande. Esto es lo que es un paladín. Es decir, que desde el tiempo en que David toca para Saúl, ya es descrito como un hombre grande o de una estatura considerable. Por eso, el único motivo razonable para que Saúl le preste sus ropas de guerra a David es porque entre todo el pueblo no existe otro tan alto como David y Saúl. No hay alguien de una talla similar para que le pueda prestar sus ropas a David para la batalla. Por eso, solamente Saúl es quien puede prestarle su ropa. Y la razón por la que David se quita la ropa de guerra de Saúl es porque nunca había peleado en la guerra, por lo que nunca había usado esos atuendos. Y es por demás sabido que para el uso de los utensilios de guerra siempre es necesario tener práctica y acostumbrarse y a moverse con el peso de la armadura, por lo que David se las quita no porque no le queden, sino porque dice la Escritura que David nunca había practicado con esas ropas de guerra, por lo que no se sentía cómodo. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.
En la Biblia nunca se menciona que David era un niño cuando se enfrenta a Goliat. Las referencias que se han tomado para afirmar esto es que David es el menor de sus hermanos y porque Saúl le llama muchacho. Pero aun cuando David es joven, esto no quiere decir que sea un niño o un muchacho de talla pequeña. David, en el momento que enfrenta a Goliat, es un muchacho grande y robusto de gran altura, similar a la estatura de Saúl. ¿Qué te pareció este video? Cuéntanos tú qué piensas. ¿Crees que David no pudo ser alguien tan robusto como Saúl cuando pelea contra el gigante Goliat? Déjanos tus comentarios. Pero recuerda, lee, analiza y escudriña la escritura. Si te gustó este video, compártelo y dale like para que más hermanos lo vean y suscríbete para que sigas viendo nuestros siguientes videos y activa la campanita para que no te los pierdas. Bendiciones.